¿Cuántos estudiantes son en su año que deberían de estar conectados en estos instantes? Buenos días, doctora. Somos 109. Ahorita están conectados, ya les digo, 83. A ver, muchas gracias. Vamos a hacer una espera de un par de minutos para que se incorporen sus compañeros e iniciar con la clase. Todavía faltan 30 de sus compañeros. Bueno, voy a dar las indicaciones para la clase. Nos vamos a mantener con el micrófono apagado. En cualquier momento que ustedes tengan una duda, pueden interrumpir, levantar la mano para aclararlo y obviamente al final también va a haber oportunidad para realizar alguna pregunta o algo que no quedó muy claro para ustedes. Quisiera que esto fuera un poquito más dinámico, entonces puede ser que yo les realice preguntas y cualquiera puede pues contestar, ¿verdad? Para que no se vayan a dormir eh, y que sea de una forma un poco más dinámica, como les decía. Voy a cargar la presentación.
¿Logran ver la presentación? Sí, doctora. ¿Hola? Sí, Aún no, doctora. Sí, doctora. Gracias. Gracias, muy amable. Les pediría el favor de, si hago alguna pregunta, contéstenme, porque si no, para mí es que no me están escuchando y sí necesito que escuchemos, ¿verdad? Buenos días, para mí es un gusto poder compartir con ustedes uno de los temas pues que son extensos porque abarcan dos edades sumamente importantes. En parte de eso es la etapa escolar, que es el inicio ya formal de la educación como tal para los niños, y la etapa del adolescente, que conlleva una etapa que adolece de todo, ¿verdad? El adolescente así es. Mi nombre es Rebeca Yasmin López de Campos, soy médico pediatra, ejerzo solo en la actividad privada y el Hospital Bloom llegó solo por ustedes. Vamos a dar inicio. Como objetivo nos plantearemos conocer el desarrollo físico, describir el desarrollo cognitivo, la parte del desarrollo social, emocional y moral, y describir intervenciones según las etapas en las cuales está desarrollándose el paciente. En cuanto al desarrollo físico en la etapa escolar, sabemos que es un periodo discontinuo, ya no es como lo vieron en las primeras etapas, sobre todo el primer año de vida, ¿verdad? Si todos creciéramos como el primer año de vida, fuéramos gigantes, porque es de los cambios más rápidos que suceden y mucho más, digamos, de ser un bebé totalmente dependiente a empezar a decir sus primeras palabras, sus primeros pasos. Aquí ya el desarrollo ya no es lo mismo, ya no se crece cada mes, sino que es un promedio que se va a dar durante cada año, que esto puede ser un peso entre 3 a 3.5 kilos anuales y una talla entre 6 a 7 centímetros al año. El perímetro cefálico también va a aumentar de 2 a 3 centímetros en todo este periodo y que se va asemejando ya al perímetro cefálico del adulto. También, como parte del desarrollo, se empieza a presentar la pérdida de los dientes de leche, que usualmente es de inicio más temprano en las niñas y en el varón pues es de inicio más tardío. Algunos pueden ser en promedio a los 6 años, pero hay algunas niñas que pueden iniciar a los 5 y otros que puede ser un poquito más tardado a los 7. Aquí también hay que tener en cuenta que pueden haber algunas patologías que nos influyan o nos pueden dar un margen de error. Por ejemplo, hay pacientes que puedan tener anodoncia, es decir, la ausencia de algún diente. Entonces, cuando hay alguna pérdida de los dientes de leche o no aparecen estos dientes de leche, tampoco va a estar el diente permanente, ¿verdad? Entonces, eso puede ser algo que se pueda heredar. También el tejido linfoideo se inicia a hipertrofiar, o sea que estamos hablando de más o menos los 6 años de edad. Aquí hay que tener cuidado porque cuando examinamos al paciente y vemos unas amígdalas un poquito más grandes, a veces lo podemos relacionar con infección y no es precisamente eso, sino el cambio fisiológico que se está dando, pues el tejido linfoideo pues va cambiando. Recordemos que al inicio tiene un gran porcentaje lo que es la parte del timo y el vaso como regenerador, y posteriormente pues va haciendo los ganglios linfáticos, las amígdalas y la médula ósea. En cuanto a la fuerza y coordinación y la resistencia, cada vez pues va aumentando. Los niños pueden hacer mayores actividades físicas con mayor esfuerzo, con mayor coordinación, con mayor equilibrio, en la medida que esto va aumentando. Y la percepción de la imagen corporal pues ya empieza a crear un poco más de auge. A los niños les importa un poquito más cómo se ven, si están delgados, si están obesos, y esto también va a depender de la influencia de los medios o qué es lo que se permita ver o qué es lo que se vive en el ambiente de este niño. En cuanto a la pérdida de los dientes de leche, como esto marca un gran desarrollo, quiero que nos quede claro que al inicio, pues en la aparición, usualmente son los incisivos centrales inferiores y posteriores los incisivos centrales superiores. Posteriormente van los laterales, los caninos y los molares.
Y para la pérdida igual, se pierden de la misma forma como salen. Pueden haber excepciones. Yo he tenido el caso de pacientes que han tenido o han llegado hasta el año de edad y no ha aparecido ningún diente. Eso también va a permanecer parte del estímulo que se da en la parte de ablactación, en la parte de alimentación del paciente, ¿verdad? Cuando empiezan a brotar o hay inflamación, puede empezarse a cambiar un poco más la textura de la comida. A veces hay papás que se quedan en puros líquidos y papilla, entonces no ayudamos a que se estimule parte de la erupción dental, ¿verdad? No sé si ya conocemos todos el concepto de ablactación. ¿Alguien que me pueda decir el concepto de ablactación? Solo uno de los compañeros. ¿Alguien del grupo? Eso ya lo vimos. Eduardo. Noé. Fresia. Doctora, la Ajá. lactación es la primera comida que se da después, o sea, es es el cambio de la primera comida, es el cambio de la primera comida que se da justo después de la alimentación exclusiva con la leche materna. Exacto. En conclusión, para tener un concepto más claro, es el primer alimento diferente a la leche. Eso es ablactación, el primer alimento después de la leche. ¿Con qué se ablacta aquí? Lo ideal fuera cereal, verduras, fruta, ¿verdad? ¿Qué es lo que se puede dar? Y los últimos años pues se ha visto que esto ha ido cambiando. Se ha establecido que puede introducirse a más tempranas edades un poco de alimentos variados, incluyendo las carnes, pollo, res, sopa, verduras, frutas, y siempre dejando algunas que pues tienen un componente más alergénico para después. Pero aquí lo usual es la lactación con pupusas, con pan con café, etcétera. Hay un montón de cosas más, ¿verdad? Pero eso va a depender de la idiosincrasia de cada población. Otro de los factores que veíamos, gracias por su participación. Otro de los factores que vemos desarrollo es la parte del tejido linfoideo, como les decía. Al inicio, pues el timo era la principal fuente, ¿verdad? Que ayuda a la parte protectora y posteriormente van a ser desplazados por obviamente la médula espinal y los ganglios linfáticos. Las amígdalas pues presentan a estas edades un crecimiento, entonces esto puede ser una variante normal. Obviamente si yo veo unas amígdalas, examino al niño, unas amígdalas obviamente que me le están cerrando o obstruyendo la cavidad oral, pues tampoco es normal. Y es un niño que ronca, es un niño que le cuesta comer, ¿verdad? Entonces ya está generando alguna otra patología que debe de prestársele atención. Siguiendo con la parte del desarrollo cognitivo en la etapa escolar, se cree que los niños ya están preparados para ir al colegio. En lugares de primer mundo desarrollado, usualmente los niños van al colegio ahí por los 7 años. Ahora hemos visto con diferencias madres solteras, padres solteros en nuestra sociedad o padres que ambos tienen que trabajar, deciden por los kinder guardería. Entonces han empezado de inicial 1, bueno, maternal, inicial 1, 2, 3, 4. Entonces hay niños que pueden tener esta convivencia más tempranamente con la parte de la preparación escolar que debería de estar adecuada para las capacidades que tiene cada niño. Pero eso es por la misma sociedad en la que hemos estado, que de repente pues tienen que trabajar todo el día los papás y qué hacemos con los niños, ¿verdad? Pocas personas ahora quieren trabajar de estar en casa, ¿verdad? Y es un poquito más complicado. Entonces eso puede variar dependiendo de los padres, ¿verdad? De la parte social en la que está. El pensamiento pasa del preoperacional a operaciones lógicas concretas. Por ejemplo, si un niño antes ve un vaso
pequeñito lleno de agua y ve uno más grande que tiene un poquito de agua, para él el vaso que tiene más grande es el que va a tener mayor capacidad, aunque la realidad es que ambos pueden almacenar el mismo líquido. En el libro menciona una figura de arcilla, ¿verdad? Que piensa que cuando la arcilla está estirada, porque se ve más larga, pues es la que tiene más, y cuando ya se enrolla y se hace una bolita, es la que tiene menos. Entonces, pasan de esa parte del pensamiento al otro. Las demandas cognitivas son progresivas, pues académicamente se les va a exigir un poquito más, va a haber un poquito más de dificultades en los procesos que ellos van a ir aprendiendo. Las capacidades cognitivas y las interacciones con diversos factores externos e internos. O sea, ya aquí ya no solo es la palabra de papá y mamá, muchos niños ya salen. Antes, ¿verdad? Todo lo que uno dice como padre es la ley. Pero ya después, cuando nosotros empezamos a ir al colegio, a tener compañeros, a estar con maestros, con otras personas que son fuera de nuestro círculo social o familiar en casa, pues nos estamos dando cuenta de otras realidades, de otro tipo de educaciones, de cómo resolver ciertos conflictos con otros compañeros. Entonces eso es a lo que los niños escolares pues se enfrentan. En cuanto al desarrollo perceptual, esto es bien importante de ver, esta prácticamente es la diapositiva así plasmada de la que está en el libro. En lo que tenemos que tener énfasis es que en la parte perceptual vemos la parte de análisis visual, propiocepción y control motor, y el procesamiento fonológico. Entonces, ¿qué dificultades vamos a tener cuando no hay un buen desarrollo a nivel de estos procesos, ¿verdad? Del proceso perceptual? Pues vamos a tener la parte de la confusión de las letras, como es la B y D, dificultades para la lectura y la escritura y el vocabulario visual, o también en la parte del control motor, la escritura manual deficiente, necesita un esfuerzo progresivo, es aquel niño que nunca alcanza a copiar lo que se escribe en el pizarrón, ¿verdad? Y también va a tener dificultades para poder realmente realizar pruebas que tengan un tiempo específico, no logra completarlo. También en la parte del proceso fonológico, los problemas que pueden estar asociados van a ser las capacidades del lenguaje perceptivo, ¿verdad? No comprendo qué es lo que me están diciendo, problemas de atención y de conducta por lo consiguiente, porque si yo no capto en qué estamos como salón, ¿verdad? Entonces, probablemente yo voy a decidir empezar a jugar, empezar a hacer otras acciones, y entonces interrumpo y es el niño que usualmente pasan llamando a clase. En cuanto al desarrollo cognitivo, vemos la memoria a largo plazo, tanto en el almacenamiento como en el recuerdo, atención selectiva y secuenciación. ¿Qué problemas nos pueden dar esto si nosotros encontramos problemas a nivel cognitivo? Retraso del dominio del alfabeto, escritura manual lenta, incapacidad para progresar más allá de las matemáticas básicas, dificultad para seguir instrucciones de múltiples pasos, y también tener una buena conducta a nivel escolar y con sus compañeros. En la secuenciación, pues dificultad para organizar las tareas, planear y exponer en el tiempo. En cuanto al desarrollo del lenguaje, pues podemos clasificar en el lenguaje receptivo y el expresivo, y los problemas que nos pueden estar dando pues son dificultades para cumplir instrucciones, problemas relacionados con los compañeros, con comprender la lectura, y en el expresivo pues a demostrar nuestros sentimientos y autodefensa, ¿verdad? Usualmente son aquellos niños que les pueden hacer bullying y resultan en frustración y una actuación física, ¿verdad? Una pelea. O incluso dificultad para aprender un nuevo idioma. Es importante, y esto se relaciona en cuanto a la Academia Americana de Pediatría, y menciona que es importante en la etapa escolar ir haciendo rutinas y fomentar las 5 R. Esto es en inglés, ¿verdad? Pero la primera R es de lectura, la segunda es de rimas, juegos y mimos. La lectura, se ha visto que inculcar la lectura obviamente mejora el vocabulario, mejora la parte creativa y la imaginación. También nos ayuda a la parte de percepción de los niños. Y si esa lectura se acompaña con animación, con dibujos, etcétera, pues incrementa aún más.
todo tiene, digamos, un tiempo. Esto puede incluso hacerse desde etapas más tempranas, desde la etapa de lactante. Rimas, juegos y mimos, con el fin también de disminuir el uso de pantalla, ¿verdad? De hacer cosas más creativas, más lúdicas, rutinas y horarios regulares. Esto es bien importante, ¿verdad? Que existe un tiempo para todo, un tiempo para comer, un tiempo para jugar, un tiempo para hacer tareas y el tiempo de dormir. Si nosotros respetamos esa rutina, va a ser mucho más fácil que el niño conserve rutinas después de tener vacaciones. Porque si nosotros dejamos un niño que bueno, ya está de vacaciones y pierde totalmente sus rutinas, cuando nosotros queremos volver a crear estas rutinas, pues nos puede dar problemas. O, por ejemplo, niños que de repente un día se duermen sumamente tarde, otros días temprano, etcétera. Entonces, los días por siguientes, pues va a tener dificultad para despertarse si uno no duerme bien, no capta bien los nuevos conocimientos, ¿verdad? Puede estar de mal humor, ustedes lo pueden ver, ¿verdad? No sé si han tenido turnos y pues cuando uno no ha podido dormir bien, el turno estuvo pesado, pues uno anda de mal humor, siente que lo que le están hablando no lo entiendo, no lo comprende de una mejor forma. La recompensa mediada por elogios, no a base de comida o dinero, sino que debe ser como muy bien, te felicitamos, lo hiciste bien, ves que tú puedes, o sea, palabras que ayuden a motivar, pero no hacerlo en base a comidas, porque esto ayuda a que haya más proceso de obesidad, y tampoco con regalos, porque la vida real no es así, ¿verdad? O sea, uno tiene que hacer su trabajo como debe de hacerlo, ¿verdad? Si ustedes estudian, si ustedes preparan bien su examen, pues su premio va a ser que tengan una buena nota, que pasen bien. Si ustedes no lo preparan bien, no se preparan para sus exposiciones, para sus tutorías, etcétera, pues no va a tener una nota y al final vamos a estar preocupados, ¿verdad? Porque podemos dejar la materia. Y relaciones mutuamente enriquecedoras son importantes hacerla, ¿verdad? Y eso tiene que ver como núcleo familiar. No es lo mismo estar en una familia que esté en armonía, que lo ideal fuera que estuviera papá, mamá, que se llevaran bien. A veces no puede pasar eso, ¿verdad? Y si mamá y papá pelean mucho, pues quizás probablemente sea mejor que estén separados, pero que se haga saber que ambos pues quieren a este niño y que puede tener una buena relación entre ambos, para que vea una adecuada dinámica familiar, porque eso también influye en cómo nosotros escogemos nuestras futuras parejas, nuestras futuras relaciones, no solo en pareja, sino que como familia. Desarrollo social, emocional y moral, pues el hogar y la familia sigue siendo lo primordial, ¿verdad? Ya hay más exigencia del esfuerzo en la actividad escolar, por lo que hablábamos, sobre todo en la parte de matemáticas, en la parte de comprensión de textos, ¿verdad? De lectura también. Hay mayor separación del niño en la familia, más sin embargo siempre sigue siendo la familia lo principal. Y la separación se debe por lo que hablaban, ¿verdad? Estos niños pues ya están entrando en la etapa escolar, ya van al colegio, tienen compañeros, maestros, entonces ya están empezando a conocer opciones diferentes a lo que nosotros enseñamos en casa. La autoestima se empieza a formar en estas etapas, ¿verdad? De la vida. De repente, ¿verdad? Aquí es cuando los niños de repente se ponen sobrenombres, apodos que pueden quedar marcados, ¿verdad? Se usa lentes, si está muy gordito, si hay algunos otros problemas, entonces es aquí donde también pueden existir ciertos traumas. Y como hablamos, pues la interacción de los compañeros que se da a estos niveles. Recordemos que entre los 5 y los 6 años ya se ha desarrollado una conciencia, es decir, que ya podemos distinguir entre el bien y el mal. Antes de ese tiempo, pues, usualmente no se genera, o sea, de repente puede, digamos, hacer una acción y no lo hace con el hecho de dañar a alguien. Pero a partir de estas edades, de la etapa escolar, sí ya puede distinguirse qué es lo bueno y qué es lo malo, y también va a depender de los valores que sean adoptados por la familia. Yo he tenido el caso de pacientes que vienen aquí pegándole a la mamá, insultando, diciendo malas palabras, y en el momento que están aquí los regañan y le dice todo, y le digo yo, un momento, ahorita no puede venir a hacer usted lo que usted permite hacer en su casa, porque esto no es de un día para otro, sino que esto es de cómo se ha ido educando a estos niños, ¿verdad? En el ambiente y en el estado familiar.
Y pues también a los 10 años ya se comprende como equidad, como reciprocidad, es decir, no hacer a otros lo que no me gustaría que me hicieran a mí, o hacer por otros lo que me gustaría que hicieran por mí. Entonces este concepto ya está acuñado a estas edades. Puntos importantes en esta etapa escolar, pues la evaluación escolar con necesidades especiales es importante, ¿verdad? Recordemos a aquellos niños que tienen capacidades especiales, niños con síndrome Down, niños que han sido prematuros y que muchas veces no podemos ver las secuelas hasta que ya empezamos la parte escolar, ¿verdad? ¿Qué tanto se puede dañar ese cerebro dependiendo de qué problemas tuvo este neonato prematuro, ¿verdad? Y tener siempre la oportunidad de actualización del esquema de vacunación. Aquí ya debe de tener completo su esquema de pentavalente, de rotavirus, debe de tener también ya completo su esquema de virus del polio. También debería de tener sus refuerzos de influenza anuales, ¿verdad? Que deberían de tener a estas edades. Y las otras que se ven en esta etapa, que es la del virus del papiloma humano, que se inicia a los 9 años. Y si de repente encontramos un esquema que esté incompleto, siempre hay oportunidad de poder reforzar estos esquemas. Reforzar el estilo de vida saludable, debido a que cada vez más hemos visto pues obesidad, hipertensión, síndrome metabólico a edades más tempranas. Y esto no es que surja de un día para otro, sino que ya podemos tener el antecedente familiar, ¿verdad? Puede ser que sea materno, paterno, en primero o en segundo grado, más el estilo de vida sedentario. Si hoy con la pandemia, pues no ha habido límites de pantalla. Idealmente los niños, yo se los prohíbo hasta los 3 años. De 3 años para abajo, nada de pantalla. De 3 a 6, media hora al día, o sea, es bien poquito el tiempo. De 6 a 10, 1 hora al día máximo. Y arriba de eso, 2 horas máximo. Nunca 2 horas antes de irse a dormir, porque esto da un efecto de la pantalla luminosa del sol. Entonces el cerebro capta que todavía no ha anochecido y va a hacer que tarde aún más en poder conciliar el sueño. Eso es uno. La pantalla también se ha visto que es una de las primeras causas de cambios conductuales y del comportamiento, trastornos del lenguaje, trastornos alimenticios. Vean, niños que no pueden comer sin la pantalla, y cuando están en la pantalla solo la pasan viendo, puede pasar una mosca por ahí, algo, nada, hasta que viene el papá y le va poniendo cucharaditas en la boca, ¿verdad? Ya ni siquiera quieren agarrar el tenedor. Y lo otro es el trastorno del sueño, y recordemos que si a estas edades no dormimos, pues ya no crecemos. La hormona del crecimiento se desarrolla cuando nosotros dormimos. Entonces se necesita que los niños duerman bien para que puedan desarrollarse de una forma adecuada. Y no sé, bueno, aquí está la parte del peso y la talla en niños de 2 hasta los 20 años. Entonces ahí se va ploteando en la curva. En la parte vertical están los kilos y en la parte horizontal están las edades. Y también existen para niñas también, que eso es importante. Recordar que para niño prematuro hay curvas que son adecuadas para ellos. No sé si con la parte escolar hay alguna pregunta o alguna duda antes de pasar a la parte de la adolescencia. Sí, tengo una duda. Buenos días, doctora. Ajá, buenos días, diga. Bueno, es más bien desmentir un mito, porque, por ejemplo, ¿sí? a mí, cuando estaba pequeña me decían que el mucho uso de pantallas arruinaba la vista. Entonces, ¿qué tan cierto o qué tan afectada se ve la visión en los niños que ven o que se les deja mucho tiempo en pantallas? Fíjese que todavía no han habido estudios concluyentes que sea algo dañino en la visión, pero lo que sí se ha estudiado es que cuando nosotros hablamos normalmente y que estamos en una relación cara a cara, hacemos un parpadeo entre 16 a 20 veces por minuto. 16 a 20 veces por minuto, o sea, son varias veces, y esto es algo inconsciente, así como cuando respiramos, como nos late el corazón, o sea, es algo que no estamos conscientes de que lo estamos haciendo. Cuando nosotros leemos,
Esto puede bajar el parpadeo, ¿verdad?, a 10 por minuto. Y cuando usted está viendo la pantalla, disminuye hasta 3 por minuto. O sea, imagínense de los 16 a 20 a bajar a 3 parpadeos por minuto. Se lubrica menos el ojo, entra más luz por el ojo. Puede, digamos, cuando resecar un poco más la vista, problemas de escozor, ¿verdad?, que van a hacer que estos niños se toquen más la cara, los ojos, pueden haber más procesos infecciosos. Entonces, más que todo eso, pero no ha habido ahorita un estudio que nos diga después de estar tanto tiempo en pantalla. Lo que sí se ha visto, y no sé si ustedes han visto las noticias, estos niños que son gamers, que pasan horas y horas y horas en la pantalla. De repente, esto entretiene, las pantallas entretienen, usted se ríe, ve, etcétera, pero su cerebro no está descansando. Por eso es importante la actividad física para desconectar una parte y hacer trabajar otra parte al cerebro. Entonces ya ha habido niños que han estado ahí horas y horas y horas y caen con un ACV. O sea, se sobrecargó tanto su cerebro que dio esta consecuencia, y eso ha pasado en niños adolescentes. Entonces, hay que irnos también por esa parte, ¿verdad? Hay que formar límites, porque las pantallas tienen el aspecto adictivo. Entre usted más le da, más quieren, más quieren, más quieren, más quieren. Entonces, cuando usted se lo quiere quitar, estos niños le escapan a pegar a uno. Entonces, hay que poner límites. Pero así como tal, que la pantalla en la visión, no tanto, pero sí puede haber una explicación en parte de lo que le digo, que disminuye el parpadeo, y lo otro es la parte conductual, ¿verdad? Creo que todavía ustedes están en una generación que no crecieron tanto en la pantalla. Igual yo era lo menos que hacíamos, ¿verdad? Lo más que hacíamos era jugar. Pero ustedes ven todos los niños de ahora, o sea, en una mesa familiar muchas veces todos con los teléfonos. Todos con algo, ¿verdad?, inteligente, un aparato inteligente, tablet, teléfono, computadora. Entonces, están surgiendo otros problemas, ¿verdad? Otros problemas de comunicación. El autismo también es otro. Hay muchos niños que les dan las pantallas desde bien bebés y de repente pues ya no se relacionan con nadie. Ya no ven a lo mismo, o sea, no es lo mismo generar una torre, yo moviendo mi dedito, que yo poniendo realmente las torres con los cubos, ¿verdad? Es totalmente diferente. Entonces, no sé si me desvío un poquito de su pregunta, pero es una parte por explicar las consecuencias que pueden tener las pantallas, ¿verdad? Y no solamente la afectación visual, sino que hay muchos más problemas de fondo al respecto. No sé si quedó clara su duda o su mito. Sí, doctora, todo claro. Muchas gracias. Perfecto. No sé si hay alguna otra consulta con respecto a este tema. Si no, pasamos a la parte del adolescente. Vaya, el adolescente es una etapa bonita para pasarlo una sola vez en la vida, ¿verdad? Así como el internado o algunas otras instancias que tenemos en la vida, pero que todos tenemos que pasar por este proceso. Hay una serie de cambios a niveles hormonales, ¿verdad?, conductuales, de exigencia que se le da a estas edades, ¿verdad?, que les quedó perfecto a la adolescencia porque adolece de todo, si lo vieron bien, mal, si le hablaron bonito, feo, etcétera, ¿verdad? Pasan tantas cosas en estas etapas que es importante conocerlas. Existe lo que es la etapa inicial, la etapa media y la etapa final. Recordarles que la adolescencia se toma hasta los 21 años en la Nelson, ¿verdad? Lastimosamente en nuestro país el Hospital Bloom solo evalúa a los niños hasta los 12 años, los niños sin ninguna patología de base. Entonces, los que tienen una patología de base se extienden hasta los 18 años y posteriormente pasan pues a Rosales o al Seguro Social. Entonces, si ven, no hay una entidad fija que pueda ver el adolescente como tal, pero como pediatras deberíamos de estar también capacitados para poder ver a los niños a estas etapas, ¿verdad? En la etapa inicial, pues, se define la adolescencia como un periodo de desarrollo en el cual se genera la pubertad, que son procesos biológicos por los cuales el niño se convierte en un adulto, ¿verdad? Son todos esos cambios físicos y hormonales que se generan. Entre los cambios hormonales
Hay una influencia de la secreción suprarrenal de andrógenos. En el sulfato de deshidroepiandrogesterona es el que tiene un mayor auge, ¿verdad? Nos dan ese cambio de olor, ¿verdad? De mayor sudoración, de inicio de los caracteres secundarios, ¿verdad? Que van a estar relacionados tanto para niños como para niños. La ALH y la FSH aumentan de forma progresiva en la etapa media, ¿verdad? Lo que ya influye en el aparecimiento de espermatozoides y óvulos, y aumenta la sensibilidad de la hipófisis con liberaciones pulsátiles de la LH y FH durante el sueño. Entonces, todos estos cambios hormonales que están surgiendo en estas edades nos están dando un cambio. ¿Se recuerdan cuáles son los caracteres secundarios? Bueno, primero los primarios y posteriormente los secundarios. ¿Alguien me puede contestar esa pregunta? ¿Cuáles son los caracteres primarios y los caracteres secundarios? Caracteres secundarios y caracteres primarios. Vale, los primarios, genitales femeninos y masculinos. Pene, testículos, vulva y mama. Caracteres secundarios, ¿dónde generamos o dónde vemos esos cambios? En los niños. Vamos, esa respuesta la saben. No puede ser que nadie de los que estamos reunidos sepa esa respuesta. Creo que en los niños el engrosamiento de la voz, si no me equivoco. Ajá, sí. El aparecimiento del vello. Así es. Y el aumento de la masa muscular. Y Sí. no recuerdo otro. Solo eso. ¿Alguien más recuerda otro? El ensanchamiento de los hombros, ¿verdad? En los varones. ¿Y de las niñas? ¿Qué cambios secundarios existen? Creo que serían mamas, ¿Sí? el aumento de las mamas, el ensanchamiento de las caderas y la distribución del vello corporal, que es diferente a la de los varones. Exacto. Entonces, debemos de tener claro que estos cambios deberían de estarse presentando a estas edades que hemos dicho en la etapa inicial. ¿Qué pasaría si yo estoy viendo a un niño de 5 años con estos cambios? ¿Es normal o no? No. No es normal, ¿verdad? Entonces, ¿qué debería yo pensar y qué debo de hacer cuando estoy ante eso? ¿Qué nos podría estar causando eso? ¿Alguna alteración hormonal? Podría ser. Ajá, ¿qué más? Quizás por introducción de algunos medicamentos que tengan suplementos hormonales. Sí, esa es otra posibilidad, ¿verdad? De repente pueden tenerla por ahí, los niños de esa edad pues andan explorando y se meten toda la boca. Imagínense, se llevó todo un blister, es una posibilidad, ¿verdad? No es tan común, pero sí puede pasar. El aparecimiento de tumores también, ¿verdad? A nivel de la hipófisis suprarrenal. Eso nos pueden estar mandando mayor producción hormonal y que este niño, que nosotros vemos un niño de 5 años, lo vemos como un desarrollo de un adolescente, que no es normal. Entonces, ¿qué nos corresponde a usted, a nosotros, a ustedes, digamos, cuando ya esté en el social? Veo eso, referencia oportuna, ¿verdad? No me voy a quedar yo con este niño porque sobrepasa la capacidad que voy a tener yo en este momento de poder tratarlo, de poder seguir examinando y explorar qué más tiene. Entonces, una referencia oportuna. Entonces, por eso es importante que esta parte nos quede clara. Otro de los valores es la parte de los estadios de madurez sexual. En la niña eso lo vemos por la escala de Tanner. En el preadolescente, ¿verdad? En la escala de Tanner 1, pues es de preadolescente, está planito, ¿verdad? No hay aparecimiento de vello,
etcétera. A nivel del estadio de madurez sexual 2, el vello púbico y las mamas es los parámetros que nosotros evaluamos en cuanto a las niñas. El vello es escaso, ligeramente pigmentado, está recto, borde medial del labio mayor. Y en la mama pues puede ver una pequeña papila como montículo que aumenta también un poquito el diámetro de la aureola. En el estadio madurez sexual 3, pues el vello se vuelve más oscuro, comienza a rizarse y hay en mayor cantidad. En la mama vemos el aumento de la mama y la aureola sin separación del contorno. En el estadio 4, el vello se vuelve más grueso, rizado, abundante, pero menos que en la etapa adulta, y en las mamas la aureola y la papila ya forman un montículo secundario. Y en el estadio 5, el triángulo femenino adulto ya está establecido y el vello puede llegar hasta el área del muslo. En las mamas pues ya es una proyección de madura del pezón y la aureola forma parte del contorno mamario en general. Entonces, si nosotros vemos el cuerpo tanto de las niñas como en los niños que vamos a ver próximamente, se generan una serie de cambios. ¿Qué pasa con el embarazo en el adolescente? ¿Alguien me puede dar su opinión? Ocurre de que el cuerpo no se encuentra preparado todavía para esos procesos como lo estaría un cuerpo adulto. Exacto, ¿verdad? Esa es una de las razones, ¿verdad? Está todavía en crecimiento, está todavía en formación. Y eso que solo hablamos de cuerpo, ¿y cómo está la mente? O sea, todavía, ¿verdad? No tenemos una mentalidad que nos permita asimilar esas responsabilidades. O sea, tantas veces podemos con nosotros mismos o los pequeños problemas que pueden haber o grandes problemas que pueden haber en esta etapa, ya imagínense con un embarazo. En cuanto a la escala de Tanner para los varones, siempre se va a ver el vello púbico en ellos, también el pene y los testículos que van a ser parámetros para examinar. Por eso es bien importante a los niños examinarlos. Yo sé que a veces nos cuesta mucho examinar genitales, pero es bien importante hacerlo por todo eso, si no ustedes nunca van a ver, mire, tiene que 8 años, ya tiene mucho vello en la parte genital, ¿verdad? O vemos un pene muy grande, o vemos unos testículos oscuros. Entonces, pero si no examinamos y no los vemos, no podríamos poder ayudar a estos niños. En el estadio de madurez sexual 1, el vello púbico está ausente y el pene y los testículos son de preadolescente. En el estadio 2, el vello es escaso, largo, ligeramente pigmentado. Hay un mínimo cambio de agrandamiento del pene y hay un aumento del tamaño del escroto que aún es rosado y ya inicia la alteración de la textura. En el estadio 3, el vello es más oscuro, comienza a rizarse y es en pequeña cantidad. El pene se alarga y los testículos se vuelven más grandes. En el estadio 4 se parece más un poco al tipo del adulto, pero es más escaso el vello y ya empieza a ponerse más grueso y rizado. El pene en el estadio 4 es más grande, el glande y el cuerpo del pene aumentan de tamaño y los testículos están más grandes y el escroto pues se oscurece. En el estadio 5 ya tiene la distribución el vello del adulto, que también puede extenderse a la parte medial del muslo. El pene y los testículos son del tamaño adulto también, ¿verdad? Si vemos en los dos, pues son etapas de estadio de madurez sexual de la escala de Tanner. Entonces, esto es importante conocer estas escalas, no tal vez que se las aprendan de memoria, pero sí por lo menos tenerlas presentes. Si pueden tener o cargar pues esa escala para hacer una comparación es igual, que como yo les mencionaba de la escala de Valar, ¿verdad? Que no se van a aprender todos los parámetros, pero sí es importante saber cuáles conllevan y en el momento que yo voy a realizar esta exploración y hacer pues eso yo pueda dar algo más fidedigno, ¿verdad? Luego pasamos a la etapa media. Aquí estamos hablando más o menos de los 13 a los 15 años. El crecimiento se acelera, ¿verdad? Hacen ese pico, ese estirón entre 6 a 7 centímetros al año.
La ganancia de peso corre paralela con el crecimiento lineal. Los varones aumentan su masa corporal y la fuerza y ya se encuentran en un estadio de madurez sexual 3, ya pueden aparecer los espermatozoides. En las niñas el 30% ha llegado a un estadio de madurez sexual 3 y el 90% a un estadio de madurez sexual 4 y han pasado a la menarquia. Entonces quiere decir que estos pacientes pues ya pueden quedar embarazadas o los niños pueden embarazar a otras niñas a estas edades. Aquí va otra pregunta. ¿Puede quedar una niña embarazada sin haber tenido la menarquia? La menarquia es la primera menstruación, ¿verdad? Eso creo que nos tiene claro. ¿Alguien puede contestar esa pregunta o qué opinan? Yo creería que no se puede. Ajá, ¿alguna otra opinión? Bueno, yo creería que sí se puede, porque digamos que si la niña ya está en una etapa en que ya empezó a ovular, aunque no haya tenido su primera menstruación, y en ese momento tiene relaciones sexuales, sí hay una posibilidad de que quede embarazada. Sí, recordemos, gracias por sus participaciones. Recordemos que, bueno, un ginecólogo nos decía en clase que la menstruación era el llanto de un útero no fecundado. Entonces, vea, cuando se hace la limpieza y todo. Primero sale el óvulo y posteriormente, si este no se fecunda, pues viene la menstruación. Entonces, pueden haber niñas que llegan adolescentes o adultas que nunca han visto su menstruación porque han pasado embarazada y embarazada y embarazada y embarazada. Entonces puede pasar eso, pero la ovulación existe primero. Más o menos durante los primeros 2 o 3 años se va regulando el proceso de la menarquia, o sea, puede ser de forma irregular, puede ser que no la vean constante y hay niñas que desde que menstruan como un relojito todos los meses y va a depender del tiempo. Lo otro también cuando empecemos a ver los botones mamarios en las niñas, también estamos entre 2 a 3 años para que venga la menarquia, es decir, si yo veo botones mamarios en una niña de 6 años, sería normal. No. ¿Perdón? Yo creo que no es normal. Sí, está muy chiquitita, ¿verdad? Porque eso querría decir que estaría menstruando entre los 9 a lo más largo o a los 8. Y esto puede acelerarse más porque el estímulo no solo depende de la propia parte hormonal, sino que se ha visto involucrado lo que comemos. Hoy comemos mucha comida procesada. Antes lo que se tardaba un poquito en engordarse 2, 3, 4, 5 meses, hoy a puros esteroides lo hacen crecer mucho más, ¿verdad? Y más rápido, y es lo que comemos actualmente. Eso es uno. Lo otro, lo que entra por el oído y los ojos, ¿verdad? Miren esos videos de reggaetón que pasan a cualquier hora del día. Usted no necesita ver una triple X ya, porque ahí ve todo. Entonces es lo que está expuesto a los niños, lo que ven, lo que escuchan. Si alguien le está diciendo algo a esa niña, se empieza a despertar cierto interés y eso va a generar y puede crear que haya un adelanto del proceso de desarrollo, ¿verdad? La etapa final ya están en los estadios finales del desarrollo mamario, del pene, del vello púbico, que usualmente lo vemos eso a los 17, 18 años. La talla todavía puede establecerse un poquito más hasta llegar a los 21. Esto es de una manera esquemática, lo que ya habíamos hablado de la escala del Turner, así que solo lo voy a decir un poquito rápido. Usualmente al inicio ocurre una estimulación ovárica en las niñas, posteriormente la telarquia, la pubarquia y la menarquia. Y en el varón, pues, el inicio de la estimulación de su glándula, que son los testículos, posteriormente vemos la pubarquia y el aumento en el pene. Esta es la curva del crecimiento. Usualmente en las niñas tenemos un crecimiento un poco más temprano y acelerado. En las etapas de 8, 9 años, usualmente a veces somos más grandes que el varón, pero si ustedes ven en la etapa, llegando a la etapa media de los estadios de madurez sexual, de la etapa también de la adolescencia en la etapa media,
que es más o menos a los 13 años. Usualmente las niñas, la mayoría ha tenido la menarquia y eso desciende nuestra talla. Por eso es que es bien importante ver estos casos de pubertad precoz. Tanto en niñas y niños, ¿verdad? Pero en la niña, igual que en niños, lo que sucede es que pues ya empieza y disminuye, se quedan con una talla baja. Obviamente ya hay otros estímulos, ¿verdad? Empiezan a pensar ya en otros términos, ¿verdad? Ya como adultos. Y el riesgo de quedar embarazados por conductas que se pueden tener a esas edades. Y si ustedes ven el varón, pues va con un crecimiento un poquito más enlentecido, pero miren su pico mayor a estas edades y usualmente casi la mayoría de veces sobrepasa el de las niñas. Obviamente aquí depende de la herencia, ¿verdad? Si tenemos padres con talla de 1,50, pues a veces también no esperamos ser de 1,80. Pero sí, usualmente la generación siguiente supera a la anterior, ¿verdad? Entonces ya así en la adolescencia marca un poquito más la talla. Así como pediatras podemos influir en la talla de los niños. Si nosotros vemos ciertos cambios y que no hay alguna afectación hormonal, hay ciertas medicaciones que se pueden hacer para mejorar la talla de los niños también. En cuanto al desarrollo cognitivo y moral, en las diferentes etapas, pues en la inicial el pensamiento pasa del operativo concreto al lógico formal y ya hay un razonamiento y un juicio pues más marcado. El desarrollo de la corteza prefrontal dorsal y la circunvalación temporal superior. Aquí lo que sucede es que como la parte temporal se desarrolla un poquito más rápido, son esos cambios de temperamento que se pueden generar en estas etapas, porque al final la corteza frontal es la última que se desarrolla por completo, que es la que permite pues modular el carácter. Entonces a veces no es tanto que ellos o que uno que ha pasado por eso pues pase por esos cambios, cada quien pasa su adolescencia de forma diferente, pero sí hay una explicación al respecto sobre los cambios de humor, ¿verdad? Y del carácter. En la etapa media pues ya existen más preguntas, más análisis, ya existe una autorreflexión, se profundiza un poco más en la parte interior, se juzgan un poquito más a sí mismos y cambian de diferentes estilos y de grupos de amigos con los que ellos tienen más afín. Recordemos que en la etapa escolar o en la etapa inicial, incluso de la adolescencia, pueden tener más afín a grupos del mismo sexo. Posteriormente en la etapa media pues pueden haber más predilecciones por el grupo de deportistas, por el grupo más de intelectuales, por el grupo que se queda más al fondo del salón, ¿verdad? A reírse o a ser más divertidos, entonces ya van tomando como diferentes rumbos. Y en la etapa final están más orientados al futuro, son capaces de actuar según los planes a largo plazo, ¿verdad? Ya no lo ven todo a corto plazo, sino que se van proyectando a futuro, qué quieren ser, qué quieren trabajar, etcétera. Hay mayor constancia en sus emociones, ¿verdad? O sea, pueden haber parejas más estables y ya se va teniendo la transición a papeles del adulto. En cuanto al autoconcepto, en las etapas iniciales las precauciones se centran en los cambios corporales y los medios de comunicación juegan un papel importante en la identidad. Es decir, que puede ser más atractivo o no, ¿verdad? Si estoy muy gordita, si estoy flaca, si uso lentes, si me salió acné, ¿verdad? Entonces, todo eso puede influir en la parte del autoconcepto. En la edad media, pues ya se aceptan mejor sus propios cambios corporales, ¿verdad? Ya hay una afiliación a un grupo de compañeros en la cual es relevante la autoidentidad y la autoimagen. Y las relaciones interpersonales se manejan más en las señoritas, es decir, a quién puedo yo atraer más, y en las habilidades, o sea, qué tan fuerte, qué tanto yo puedo hacer físicamente, ¿verdad? Eso es para el varón. Y en la etapa final está cada vez más ligado a los papeles emergentes de la sociedad que le pide el concepto, ¿verdad? Para un adulto, hombre o mujer. Las relaciones de la familia, compañeros y sociedad en la etapa inicial, pues
se pierde un poco el interés por la actividad de los padres, ignoran consejos de los progenitores y socializan con compañeros del mismo sexo. Es decir, que antes, pues si nosotros realizábamos alguna actividad con los papás, no siempre pasa, ¿verdad? No siempre todo esto es como la ley, hay ciertas excepciones. Entonces vienen y hacen planes y vamos a ir todos, no, yo ya tengo planes, yo quiero hacer otra cosa, no quiero salir. En la etapa media, las relaciones con los padres se vuelven más tensas y distantes. Recordemos que aquí andamos entre los 13 y los 15, ¿verdad? Entonces, ya hay como más salidas, más querer ir a explorar, a conocer, inicia la parte de la cita de los novios, y empieza también la parte de qué querer ser cuando es adulto. Hay muchos que ya pueden saberlo desde antes, ¿verdad? Existe una vocación innata. Hay otros que todavía siguen explorando. Y en la parte final, pues una relación del progenitor, hijo al inicio pasa de adulto a adulto. Esto no siempre sucede, pues nosotros tenemos una cultura todavía un poquito machista, entonces a veces no se puede generar esa relación muchas veces con los padres. En cuanto a la sexualidad, en la etapa inicial aumenta la ansiedad o el interés por el sexo, se comparan unos con otros y puede haber alguna eyaculación matutina. En la etapa media, las citas se evalúan como la capacidad de traer a los demás, inician algunos la actividad sexual a estas edades y recordemos que ya aquí inicia el estadio de madurez sexual 3, en el cual pueden quedar embarazadas. O un jovencito también puede embarazar a una señorita. Y ya también se encuentra la parte de la orientación sexual, si prefieren parejas de su mismo sexo o les gustan ambos, ¿verdad? Y las relaciones usualmente a estas edades son un poco más superficiales. Y aquí está como todo el esplendor hormonal, ¿verdad? En la etapa media. En la etapa final asumen con mayor responsabilidad y el concepto relacionado a las consecuencias de sus actos. Entonces ahí ya se detiene un poquito más, coincide con la maduración también mayor de la parte frontal, como les mencionaba, entonces que permite tener estas decisiones un poquito más frías. ¿Qué intervenciones se pueden hacer en la etapa inicial, media y en la etapa final? En la etapa inicial, la maduración física correlacionada con la madurez sexual, lo que hablábamos, ¿verdad? De repente yo estoy viendo estadios bien avanzados, pero está bien chiquitito. Entonces habría que ver, porque tenemos una edad que podemos verla por nuestros huesos, la edad física y la edad mental, ¿verdad? Que podemos tener. El desarrollo psicosocial correlación con la edad cronológica, que es parte de lo que les estaba mencionando, y mantener conductas de riesgo a límites. Bebidas, cigarros, salidas, ¿verdad? Con el grupo de amigos. En la etapa media, oportunidad de hablar con un adulto de confianza. A veces si los padres no, porque esta etapa es muy conflictiva, algún familiar o si están afiliados a una iglesia, ¿verdad? Alguien de la iglesia. La identidad sexual usualmente se genera ya definitivamente en esta edad y debe existir una estrecha supervisión por parte de los padres. Muchas veces pues estamos viendo, sí, el niño está viendo tal cosa en su tablet, en su computadora, pero no sabemos cuántas ventanas abiertas hay ahí más, ¿verdad? No sabemos con quién está chateando, con quién se está viendo. Miren todo esto que existe de mandar fotos, videos, etcétera. Entonces hay que tener cuidado y recordemos que todavía son menores de edad que están en responsabilidad de los padres, porque a veces los padres le dicen a uno como pediatra o como médico que está hablando que no, que él no hace caso, no quiere, etcétera, etcétera. Bueno, y si le pasa algo, ¿quién es responsable de este niño? Yo, doctor. Cuando están con mucho peso, comen mucho. ¿Y quién le compra? ¿Él trabaja? No, no trabaja. ¿Va al súper? No, no va al súper. Entonces, ¿quién le compra la soda? Entonces, también hay que involucrar a los padres, ¿verdad? Porque son responsables. Y en la etapa final, se establece el sentimiento estable de identidad. Hay una separación emocional y física de la familia para crear su propio rumbo, su propia familia. Eso nada más es una tabla resumen de lo que hablamos. Usualmente la adolescencia inicial va a 10, 13, la adolescencia media de los 14 a los 17 y la final
de los 18 a los 21. Los estadios en cuales coinciden, ¿verdad? Cada uno de las etapas, los cambios físicos, lo cognitivo y lo moral que ya habíamos hablado, ¿verdad? Entonces es una tablita resumen de la formación del concepto, de la familia, de los compañeros, de la sexualidad. Y eso es lo que les mencionaba, ¿verdad? A nivel de los cambios cerebrales, si vemos conforme avanza en el tiempo, estas son resonancias que se tomaron entre los 5 y los 20 años de edad, y se establece, pues, la sustancia gris, ¿verdad? Y el desarrollo cerebral durante estos 15 años que se estudiaron, y pues pueden ver cómo va mejorando, estabilizándose más la parte frontal. En cuanto a la adolescencia inicial, media y final, pues en las iniciales la pubertad aumenta la excitabilidad emocional, la búsqueda de sensaciones y la orientación de recompensas. Entonces, por eso es que estos niños son bien vulnerables también a abusos, porque de repente puede todo empezar como un juego de regalos, etcétera, y se va convirtiendo en un abuso que no es que se permita, sino que de cierta forma siguen siendo niños, ¿verdad? Y no, pues creen, de repente le dice, si le decís te va a pasar algo, le va a pasar algo a la familia, entonces ellos ceden y callan muchas veces. Entonces es bien importante la educación desde las primeras edades, de decirle a los genitales por su nombre. Eso es lo primero que hay que enseñarle a los niños. O sea, no otros sinónimos ni sobrenombres, no, ¿verdad? Sino que eso, que nadie los debe de tocar. O sea, esas son cosas que también deben de estar relacionadas. En la etapa mayor, en la etapa media, perdón, es un periodo de mayor vulnerabilidad de conductas de riesgo, bebidas, salidas, alcohol, inicio de actividad sexual. Y en la etapa final, pues como ya hay una maduración de los lóbulos frontales, facilita la competencia reguladora. No siempre pasa esto con todas las personas. Hay personas que todavía en la etapa adulta, en la etapa mayor todavía les cuesta, ¿verdad? Conducta de riesgo, tabaquismo, consumo de alcohol, drogas, embarazo en el adolescente, infecciones de transmisión sexual. ¿Qué factores podrían ser protectores? Conexión con la familia, estados saludables, tener alguien con quien hablar, tener alguna afiliación religiosa, ¿verdad? O conexión en la escuela, que a veces pues los maestros son los primeros en detectar algunas cosas que los padres pueden pasar por alto. Y aquí hay una gráfica comparativa de conductas de riesgo entre niños de 18 y 15 años. Si ustedes ven la de 18, la primera es la actividad sexual. Y la de los 15, el sobrepeso. Y la menor, pero no menos importante, tentativa de suicidio, ¿verdad? Hay muchas veces que puede generarse eso en la etapa de 18 años. Alcohol y conducción, esto está como en el último parámetro que puede haber a los 15 años, pero que también se puede generar, y eso también depende de las conductas de los padres. Si tienen a la mano pues cigarros, bebidas, etcétera, pues va a ser más fácil, más tentativo que estos niños puedan tener acceso a eso. En cuanto a las recomendaciones de las evaluaciones del adolescente que se deben de tener, esto es bien importante porque de repente nos descuidamos, ¿verdad? Es una etapa en la que se enferman menos de enfermedades comunes, pero también hay que evaluar mucho la salud mental, ¿verdad? Porque la salud en general es un ente de todo, una salud física, mental, emocional. Entonces, idealmente debe de hacerse una buena historia por lo menos una vez al año, mediciones de índice de masa corporal y presión arterial mínimo una vez al año, ciertos cribados, ¿verdad? Como visuales, y eso va a depender si hay alguna afectación visual, pues estos deben de ser más frecuentes, audición, ¿verdad? También. Vigilancia del desarrollo, de la evaluación psicosocial y conductual, del consumo de drogas, una exploración física por lo menos una vez al año, las vacunas que debe tener, ¿verdad? Cribados de ITS si esos niños ya empezaron esta actividad sexual, salud bucodental también, que es importante, y siempre hacer la orientación preventiva. La primera vez que yo vi a un adolescente que llegó solito a consultar con su novio, para mí fue impactante. Eso fue en la práctica privada. Pero a la vez dije yo que, pues qué bueno
que a la vez consulten, ¿verdad? Y la otra fue una vez que una mamá llevó a su niño con una ITS, 15 años. Entonces había también que darle tratamiento a la pareja porque ambos tenían. Entonces, para que vean que sí existe en nuestro medio, que a veces puede ser un tabú, pero sí existe. Aspectos especiales a considerar, siempre el índice de masa corporal, ¿verdad? Que nos permite poder evaluar cómo está el peso y la talla de este joven, de este niño. Ver alguna trascendencia por herencia, ¿verdad? O de repente tenemos ya índice de masa corporal de 30, ¿verdad? Niños de sobrepeso, obesidad grado 1. Adolescentes con enfermedades de base, cardiópatas, renales, o sea, también van a tener necesidades especiales como adolescentes, adolescentes con síndrome de Down también. Relevancia de la actividad física, porque nos volvemos muy sedentarios. Hoy con la pandemia, casi todos con la tablet, con los teléfonos, etcétera, y poca actividad física. La alimentación balanceada y saludable, prevención de enfermedades crónicas, que ya lo habíamos mencionado. Vacunaciones que deben de tener la DT a los 10, influenza idealmente anual, el virus del papiloma humano, tanto en niños como en niñas, ¿verdad? En mujeres y hombres. Y ahí existe la vacuna contra el dengue, que usualmente está indicada en aquellos que ya han tenido una infección por dengue, porque puede dar 4 serotipos diferentes, ¿verdad? En conclusión, existe un cambio gradual del niño al adulto, los cambios hormonales existen los cambios hormonales físicos y cerebrales. La importancia de no descuidar el control físico y el psicológico y prevenir conductas de riesgo y enfermedades crónicas. Ahí está la bibliografía y no sé si hay alguna pregunta o dudas con la parte de la adolescencia. Ahorita es el momento. Para el examen, la bibliografía que dejamos ahí, ya le pasé la presentación también a sus representantes. No sé si ha surgido alguna duda. No hay ninguna sobre el adolescente. Bueno, si no hay más dudas o preguntas, damos concluida la clase de este día. Creo que todo claro, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bueno, cualquier cosa estamos a la orden. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Cuídense. Gracias, doctora. Hasta adiós. Gracias.